al manejo. ¿Hay algún mensaje, creo? Decía que en la última sesión estábamos hablando acerca de la respuesta neuronal y cómo la transmisión nerviosa a nivel del botón sináptico iba a generar una respuesta en una célula efectora, ¿no? A través del trabajo de los neurotransmisores y, por supuesto, la activación de los neuroreceptores. En este caso, hemos descrito que a través de estos fármacos podemos tener importantes respuestas a nivel cardíaco, músculo liso, endotelio vascular, glándulas exócrinas y las propias terminaciones nerviosas presinápticas. Habíamos tipificado al sistema nervioso autónomo en parasimpático y simpático, comentando que los principales neurotransmisores dentro de la terminación neuronal, ¿no? En el momento de la sinapsis final, íbamos a tener a la acetilcolina, ¿no? Para la transmisión parasimpática, salvo en glándulas y noradrenalina, perdón, en la transmisión simpática, salvo en las glándulas sudoríparas que tenemos como neurotransmisor final la acetilcolina. ¿Ok? Para lo demás, parasimpático, acetilcolina, simpático, noradrenalina. No olvidemos esa configuración, es propia del sistema nervioso autónomo y la respuesta neuronal, ¿no? Habíamos hablado de las respuestas, por ejemplo, a nivel parasimpático, contrae pupilas, estimula secreciones, contrae vías aéreas, ralentiza pulsaciones, o sea, bradicardiza, ¿no? Actividad peristáltica. No se olviden de esto, ¿ya? Inhibe liberación de glucosa, estimula vesícula biliar, estimula actividad intestinal, contrae vejiga y promueve erección genital, ¿ya? Mientras que el simpático es lo contrario, ¿no? El simpático dilata pupilas, inhibe secreciones, relaja vía aérea, taquicardiza, inhibe la actividad estomacal, estimula la liberación de glucosa, inhibe vesícula biliar, inhibe actividad intestinal, secreta epinefrina y norepinefrina, relaja la vejiga y más bien promueve la eyaculación y en el caso vaginal, contracciones vaginales, ¿no? Entonces, tenemos respuestas que son, digamos, en un balance de la activación de uno por la inhibición del otro. Por lo tanto, cuando lo revisamos desde la cara farmacológica, debemos pensar que estos fármacos buscarán involucrarse dentro de la respuesta final. ¿Cuál es la respuesta final? La que estábamos viendo aquí, contraer pupilas, estimular salivación, contraer vías aéreas. Entonces debemos pensar que ese efecto farmacológico final, ¿no? Lo vamos a buscar a través de un involucramiento en la síntesis del neurotransmisor, su almacenamiento, su liberación, su terminación de acción o las propias funciones del receptor. Es así que debemos nosotros, habiendo identificado al neurotransmisor dentro de la respuesta final, dentro del órgano efector, ¿no? Ya habíamos indicado que acetilcolina para todo lo que es parasimpático y dentro de la respuesta simpática que nos interesa postganglionar, noradrenalina, ¿no? ¿Por qué de repente no involucramos mucho a la acetilcolina preganglionar? Porque a nosotros en la farmacología nos interesa mucho observar la respuesta del tejido efector. Y la inervación del tejido efector se da con noradrenalina, salvo glándulas sudoríparas que ya hemos indicado que se da a través de la acetilcolina, ¿verdad? Ok, acá vemos la división del sistema nervioso autónomo, cuáles son esta expresión de neurotransmisores, los tejidos involucrados, y recordemos que las acciones que buscamos es poder reconocer, ¿no? Cómo es que ese sistema nervioso autónomo tiene respuestas orgánicas no conscientes, por eso habla de funciones vegetativas, y buscamos a través de los fármacos modificar esta respuesta
con fines terapéuticos. Esa es la finalidad, esa es la opción, digamos, el objetivo principal de trabajar con fármacos en el sistema nervioso autónomo. ¿Ok? Poder, a través de los fármacos, regular la respuesta orgánica no consciente. Por lo tanto, a ese nivel está dirigido la farmacología del sistema nervioso autónomo y para eso, ¿qué debo hacer? Debo imitar la actividad de neurotransmisores, debo buscar reducir o suprimir la actividad de ellos o modificar la actividad cuando interferimos en su síntesis, su almacenamiento o sus mecanismos de desaparición. Perfecto. Entonces, yo ya sé que con los fármacos voy a buscar o imitar al neurotransmisor o inhibir su actividad, o de lo contrario, puedo ingresar en su concentración sináptica por interferencia en su síntesis, puedo bloquear la síntesis del neurotransmisor, en ese sentido tendré menor neurotransmisor en el espacio sináptico y menor respuesta del tejido efector, puedo involucrarme con su almacenamiento, de repente puedo bloquear su liberación o puedo estimular su almacenamiento, que al final me da la misma respuesta, ¿no? Porque si yo bloqueo su liberación, estimulo el almacenamiento, ¿qué lograría? Lograría que el neurotransmisor se mantenga concentrado en el botón sináptico, que no se exprese al espacio y en esa respuesta, en esa modulación, voy a tener menor respuesta del tejido efector. En tal sentido, la manipulación del almacenamiento del neurotransmisor va a generar, por supuesto, una respuesta dentro del tejido efector, que es lo que busco en este nivel de farmacología. Muy bien, también podemos tener en el mecanismo de desaparición. ¿Qué es el mecanismo de desaparición? El mecanismo de desaparición es el proceso, ¿no? Mediante el cual nos involucramos con el metabolismo del neurotransmisor. Recordemos que en el espacio sináptico hay enzimas que se encargan de degradar al neurotransmisor. Por ejemplo, la colinesterasa o acetilcolinesterasa para la acetilcolina, y tenemos para la noradrenalina la monoaminooxidasa o la catecolometiltransferasa. Estas enzimas se encargan de generar desaparición del neurotransmisor. En ese sentido, nosotros con los fármacos podríamos, por ejemplo, y es lo que más se maneja, inhibir la actividad de la enzima. ¿Para qué? Para que al inhibir la actividad de la colinesterasa o de la MAO en el simpático o de la monocatecolometiltransferasa en el simpático, podamos tener una mayor concentración del neurotransmisor biodisponible, ¿no? Entonces, la inhibición enzimática de las enzimas que degradan a los neurotransmisores vienen siendo agonismos indirectos. ¿Por qué agonismos indirectos? Porque al final yo inhibo acetilcolinesterasa o inhibo MAO o COMT y lo que tengo es una mayor actividad del neurotransmisor. Entonces, al tener yo mayor actividad del neurotransmisor, sin duda y de forma directa, tengo una mayor respuesta de los neuroreceptores. Perfecto. Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Me están entendiendo? ¿Alguna reacción? ¿Sí? ¿No? ¿No hay preguntas? Perfecto, gracias. Gianfranco, María Sofía, Mayra, los únicos que han reaccionado, y el resto estarán dormidos. Jefferson por ahí, muy bien. Bueno, entonces la transmisión colinérgica, recuerden, se da con la formación de la acetilcolina en esta célula nerviosa preganglionar a través de la asociación de colina más acetil-CoA y la enzima, colina acetiltransferasa. Es aquí cuando yo formo acetilcolina y cuando llega un impulso nervioso, esa acetilcolina se expresa, o sea, esto de aquí está acá abajo, ¿no? Se expresa en el espacio sináptico. Y esta acetilcolina debe interactuar
con receptores del tejido efector, ¿no? Acá hay otra célula, como verán, acá hay una membrana, por lo tanto aquí hay otra célula, y voy a tener una respuesta desde la interacción de acetilcolina con receptor nicotínico, ¿ok? Canal, ya saben, receptor nicotínico es un receptor ionotrópico, entonces responde ingresando sodio, por ejemplo. Tengo al receptor muscarínico, que recordarán son receptores metabotrópicos, porque responden a proteínas de transducción de señal, y la acetilcolina, que finalmente puede ser degradada, como vemos aquí, ¿no? Por la acetilcolinesterasa, y que puede ser colina y acetato luego de su degradación. Eso quiere decir que la acetilcolinesterasa juega un papel de regulación de la concentración del neurotransmisor, ¿no? Una regulación, digamos, negativa. ¿Por qué una regulación negativa? Porque la destruye, pues, ¿no? Vemos su destrucción. Perfecto. Cuando hablábamos de manejo del almacenamiento, ahí salta como ejemplo la toxina botulínica, ¿no? La toxina botulínica es una enzima que bloquea la liberación de acetilcolina. Entonces, cuando bloqueamos la liberación de acetilcolina, ¿no? Porque se involucra esta toxina del género Clostridium, de las bacterias, ¿no? Lo que genera es una interacción con unas proteínas, SNER, que almacenan acetilcolina. Entonces, a través de esta toxina botulínica, bloqueamos estas SNER, no se libera la acetilcolina, se almacena, y la respuesta muscular, en este caso muscular esquelética, va a inducir a relajación, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la respuesta contráctil del músculo esquelético es una respuesta colinérgica, ¿no? A través de las despolarizaciones celulares promocionadas por el flujo de iones a la activación de los receptores nicotínicos. Entonces, justamente llegamos a eso, ¿no? A los receptores colinérgicos o colinorreceptores. Estos receptores se van a tipificar como nicotínicos, que ya les dije son ionotrópicos, y muscarínicos, que son los metabotrópicos. Los receptores nicotínicos, perdón un ratito que me salté todo. Ya. Primero vamos a ver los muscarínicos, ok. Los receptores muscarínicos los habíamos tipificado como impares y pares. ¿Por qué razón? Acá ustedes tienen los fundamentos, esto sí los invito a que lo lean con detalle, por favor, pero en realidad todo está resumido aquí, ¿no? El 135 asociado a una proteína GQ, en ese sentido vamos a tener el sistema efector, fosfolipasa C, no se olviden, los segundos mensajeros, y esto que modula movilización de iones. Intracelularmente, vamos a estimular menor salida de potasio y aumento de calcio. Eso, y sodio, ¿no? Eso que nos lleva a despolarización. Por lo tanto, vamos a generar contracción del músculo liso, vamos a generar contracción glandular e inhibición presináptica para aumentar la despolarización. A nivel del M2 y M4, y aquí habíamos tipificado, perdón, al M3 como el más importante, ¿no? De la respuesta colinérgica de la cara farmacológica. Y en los pares tenemos al M2, M4, que se encuentra asociado a una proteína GI. Esto tiene una importante respuesta, fíjense, a nivel de los canales de potasio y a nivel del sistema de nilato ciclasa. La vía GI lo que hace es disminuir el sistema efector adenilciclasa, que es un sistema que se expresa mayormente en el autónomo simpático. Entonces, recordemos que la noradrenalina, por ejemplo, es un neurotransmisor que genera taquicardia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la noradrenalina, vamos a verlo más adelante, tiene un receptor beta 1 involucrado con una proteína GS y que responde aumentando sodio y calcio, por ejemplo, en las fibras eléctricas del corazón. O sea, despolariza el trabajo cardíaco. Eso quiere decir que este sistema nervioso que estamos viendo en este momento, que es el parasimpático, debe generar regulación. ¿Y cómo regula? Desde el M2. Si el beta 1 adrenérgico excita, el M2 colinérgico deprime. ¿Y cómo deprime? Porque la noradrenalina, al activar M2, activa GI, inhibe el sistema de nilatociclasa, que es el que activa beta 1,
y además apertura canales de potasio, haciendo que el canal de potasio, digamos, salga, o perdón, se aperture y el ion potasio salga del corazón. ¿Esto qué genera? Hiperpolarización, ¿no? A nivel cardíaco, y esto genera pues inhibición cardíaca, haciendo que el corazón se deprima. Por esa razón que los agonistas, ojo, fármacos agonistas colinérgicos o parasimpático-miméticos, lo que hacen o lo que generan como respuesta en el corazón es bradicardizar. ¿Ok? Los agonistas colinérgicos son fármacos bradicardizantes, mientras que los antagonistas colinérgicos, por consecuencia, por bloqueo M2, pueden inducir a taquicardia. Esto quiere decir que cuando nosotros utilizamos algún anticolinérgico como atropina, como iosina, escopolamina, que son antagonistas, ¿no?, colinérgicos, podemos observar respuesta colateral taquicardizante. ¿Y eso a qué se debe? Al bloqueo M2. De repente yo quiero trabajar sobre un M3 con atropina, quiero disminuir secreciones o quiero trabajar sobre un M3 intestinal con iosina porque la persona está con un cólico intestinal y yo quiero disminuir la despolarización del músculo liso intestinal para disminuir el perisaltismo. Entonces debo bloquear un M3. Perfecto, pero estos fármacos son antimuscarínicos, no es que elijan a uno u otro, en realidad van a bloquear a todos, quizá con mayor intensidad M3, pero la potencialidad de la distribución de drogas puede alcanzar a que bloquee M2 en el corazón. Entonces, eso que puede generar, va a generar sin duda taquicardia, ¿no? Bloqueo M2, taquicardia, activación M2, bradicardia. Y aquí van a encontrar todas las bases fisiológicas para que ya las revisen, digamos, con mayor precisión, ¿no? Tenemos los receptores, las proteínas de transducción, los segundos mensajeros, para que lo tengan totalmente visual, ¿ok? También la célula parietal, cómo es que genera aumento de calcio y promoción de ácido clorhídrico, ¿no? Y una serie de respuestas. Ok, acá está el M3, ¿ven? Entonces, fosfolipasa C, inositol trifosfato, diacilglicerol, aumento de calcio, y los mecanismos que indican al final contracción y aumento de secreciones o contracción del músculo liso con alguna respuesta particular. Y los receptores nicotínicos ya les dije, son receptores ionotrópicos que a la activación por acetilcolina conduce a la apertura de los canales de sodio y la consecuente despolarización. Y aquí, ¿qué radicaba? Aquí radicaban los fundamentos de acá está el NM del músculo esquelético, como les decía, este es el NN de las neuronas postganglionares, y finalmente las despolarizaciones que sostienen, ¿no? Por eso nosotros habíamos hablado de los bloqueantes neuromusculares, que ya los hemos descrito en muchas oportunidades. Perfecto. Ingresamos ya propiamente a la farmacología. Todo lo que hemos venido diciendo o describiendo más ha sido conceptos fisiológicos para poder decantar en este momento importante del estudio de los fármacos, ¿no? Los agonistas colinérgicos van a ser fármacos que se tipifiquen como agonistas de acción directa o agonistas de acción indirecta. ¿Ok? Acción directa, acción indirecta. Cuando hablamos de un agonismo directo se refiere a esos fármacos que trabajan directamente sobre el receptor. ¿Ok? Directamente sobre el receptor. Y van a ejercer una respuesta, por supuesto, al interactuar con el receptor. Ahí tenemos acetilcolina, metacolina, carbacol, ¿no? Carbacol, betalecol, como ésteres de colina. ¿Ok? Ésteres de colina. Tenemos a los alcaloides naturales, como la pilocarpina, la muscarina. Muscarina no es muscaria. Muscaria es el género, ¿no? Muscarina, nicotina y lobelina. ¿Ok? Esos van a ser los alcaloides naturales que justamente modulan también respuesta colinérgica. Bastante utilizada la pilocarpina. Fíjense, si acá yo tuviese que elegir drogas, metacolina sirve para
A ver, sirve para el diagnóstico de hiperactividad bronquial, ¿ya? Metacolina sirve para el diagnóstico de hiperactividad bronquial. Siempre entendamos algo y anótenlo por ahí importante. Todos los fármacos que sirven para el diagnóstico son fármacos de vida media muy corta. ¿Qué significa? Que el médico solamente necesita administrarlo y observar una respuesta rápida, ¿no? El médico no está generando, no está promoviendo un tratamiento, solamente quiere saber si hay actividad o no hay actividad. Entonces, para eso muchas veces utiliza medicamentos o fármacos para poder modular una respuesta, observar y alcanzar un diagnóstico certero. La metacolina es uno de ellos, ¿no? El hidrofonio es otro, por ejemplo. Vamos a irlo viendo más adelante. Entonces, marquen esto sí, la metacolina para el diagnóstico de hiperactividad bronquial. Carbacol, betanecol, bastante utilizados, ¿no? Para atonía vesical, cuando hay ilium paralítico, por ejemplo. El carbacol también se utiliza oftálmicamente para inducir la contracción del músculo ciliar y poder tener actividad antiglaucomatosa. Pilocarpina, es más, lo han visto en el laboratorio, lo estamos viendo en la práctica, ¿no? Pilocarpina se trabaja para la contracción del músculo ciliar, trabajar el tema de síndrome de Sjögren, también cuando hay disminución de secreciones, porque es un estimulante, de ser un colinérgico. La muscarina, más que nada, es un tóxico, es un veneno, ¿no? ¿Por qué razón? Porque activa receptores colinérgicos, ¿no? ¿Dónde se encuentran? En unos honguitos del género Muscaria. Si ustedes, ahora está de moda, ¿no? Los muchachos muy jovencitos se dedican a fumar hongos. Bueno, se han vuelto más naturales, ¿no? No sé si conocen ustedes la casa de los pitufos. ¿Han visto los pitufos alguna vez? Los pitufos vivían en unos honguitos, ¿no? Rojos con puntitos blancos. Ya, ese es del género Muscaria, ¿no? Es un hongo venenoso. Es un hongo venenoso, ¿por qué? Porque si lo come un vertebrado, ¿no? Va a activar respuesta colinérgica y se va a intoxicar. Entonces, de esa manera los pitufos se protegían, ¿verdad? Y bueno, es un decir, los pitufos. En realidad, la especie vegetal o este micota, ¿no? Esta división de la naturaleza se protege de los depredadores de esa manera, ¿no? Promocionando este metabolito secundario que al depredador vertebrado le activaría respuesta colinérgica con una sobreestimulación colinérgica, ¿no? La nicotina, fíjense, la nicotina también es otro neurotransmisor o sustancia que imita la acetilcolina. Yo no sé si ustedes han escuchado, a ver, ¿qué han podido haber escuchado? ¿Qué frío hace? Vamos a fumar un cigarro. Antes fumaban, ahora ya, a Dios gracias, la sociedad y las civilizaciones han dejado drásticamente de fumar, o por lo menos en nuestro país, ¿no? Se ve muy pocas personas que fuman el cigarro normal, regular, ¿no? Ahora lo que hacen los más jovencitos es vapear, pero antes, ¿qué se hacía? Se fumaba, ¿no? Cigarrillo. ¿Y el cigarrillo qué contiene? Nicotina, ¿no? El tabaco contiene nicotina. Entonces, ustedes podrían encontrar la relación entre fumar y disminuir la sensación de frío. A ver, se los dejo para su investigación y su chat GPT, para su cloud y para su no sé qué guía utilizarán. O hay antiguamente, he escuchado a personas que decían, yo fumo y me da ganas de ir al baño, ¿no? O sea, tiene efecto, entre comillas, laxante, ¿no? O de evacuación, modula la evacuación, promociona la evacuación. ¿Tiene sentido? ¿Guarda relación? ¿Qué opinan ustedes? A ver. No guarda sentido. ¿Me están escuchando? Sí, ya. Entonces, ¿alguna idea? Ninguna idea. Sí, Marces,
Marces, hola. Barnechea, sí, Gianfranco. Bueno, Gianfranco. ujú. Sería tal vez por la nicotina que va a liberar, o sea, bueno, va a liberación de catecolaminas. No, no tiene actividad de catecolaminas. La nicotina tiene actividad colinérgica. Las catecolaminas son las adrenérgicas. En este caso estamos hablando de agonistas colinérgicos. Lo que sucede es que la nicotina, al ser un colinérgico, puede estimular M3 intestinal, ¿no? Ahora me dirán, profesor, pero no lo come el cigarrillo. Perfecto, claro, no es que se va a comer el cigarrillo, pero al llegar por vía inhalatoria a través de un cigarro, ¿no? Recuerden el intercambio gaseoso y la nicotina va a llegar a circulación general y circulación general va a alcanzar la respuesta intestinal, ¿no? El nervio vago. Entonces, esta nicotina puede estimular, ¿sí? Puede estimular la respuesta colinérgica intestinal y va a aumentar el peristaltismo. Y este aumento del peristaltismo que va a modular estímulo de defecación, ¿no? Por eso dicen. Y con el frío, vasodilatador, pues, ¿no? Es un vasodilatador periférico potente. Entonces, ustedes saben que a mayor vasodilatación, mayor calor externo, ¿no? Por eso hay rubor, ¿no? ¿Por qué calor? ¿Por qué? Porque la vasodilatación modula esa respuesta. Entonces, por ahí tienen ya algo de la actividad colinérgica. Acá tenemos algunas propiedades, fíjense, esto es bien bonito, propiedades farmacológicas de ésteres de colina y alcaloides naturales. Tenemos hidrólisis por la colinesterasa, o sea, la acetilcolina tiene mucha sensibilidad por la colinesterasa. La metacolina menos, ¿no? Carbacol, betanecol, muscarina y pilocarpina no se hidrolizan por colinesterasa, por eso sirven como fármacos, porque si no los administraríamos y la colinesterasa los degradaría, ¿no? En el caso de metacolina, tiene sensibilidad, tiene hidrólisis, por eso solamente sirve para el diagnóstico, tiene un tiempo de vida media muy corto, ¿no? El carbacol es el que tiene mayor actividad nicotínica, betanecol disminuye, muscarina no tiene, pilocarpina no tiene, respuesta nicotínica. Ojo, estamos hablando de respuesta nicotínica, no estamos hablando de respuesta muscarínica. En ese sentido, vamos observando que, por ejemplo, carbacol se va a privilegiar para respuesta oftálmica. ¿Por qué? Porque de esa manera yo disminuyo también respuestas colaterales, ¿no? El hecho que carbacol tenga muscarínica, que es la que necesito para la actividad antiglaucomatosa o para cualquier otra actividad muscarínica que requiera de su activación, pero también responde a una actividad nicotínica, puedo generar espasmos musculares, ¿no? Entonces, se privilegia utilizarla oftálmicamente, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, este también es bien bonito, este cuadro, revísenlo, este es el cuadro de Jesús Flores, ¿no? Este cuadro es de Goodman, por eso les digo a veces, lo que tiene uno no tiene el otro, ¿no? Por acá un poquito, sí, pero a veces no es tan claro. Entonces, fíjense, aquí en la actividad cardiovascular, ¿no? ¿Quién tiene mayor actividad? La metacolina, ¿no? Carbacol tiene actividad cardiovascular, o sea, bradicardiza, betanecol no lo tiene. A nivel gastrointestinal, carbacol, betanecol son los que tienen mayor respuesta gastrointestinal, por eso les decía, se utilizaba para ilium paralítico. En vías urinarias igual, por eso son útiles en atonía vesical, en pupila, ¿no? Y respuesta nicotínica, el carbacol es el que tiene más respuesta nicotínica frente a betanecol. En ese sentido, para evitar respuestas colaterales, betanecol sería muy útil, ¿no? O de un perfil de seguridad mayor que carbacol en respuesta muscarínica. ¿Por qué? Por la diferencia de la actividad nicotínica. Perfecto. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que debemos buscar? Bueno, debemos buscar que a nivel del ojo vamos a promocionar contracción y a nivel ciliar contracción también, ¿no? En el esfínter del iris, perdón, en el esfínter del iris contracción para la miosis y en el músculo ciliar contracción para la visión cercana, o sea, para el enfoque, pero ya dijimos que esa contracción del músculo ciliar induce a la apertura de trabéculas, drenaje de humor acuoso y la actividad antiglaucomatosa. A nivel cardíaco, como ven, en todas las células electrofisiológicas, nodo auricular, aurículas, nodo aurículo ventricular y ventrículos, o sea, tanto en las fuerzas
perdón, en las fibras eléctricas como en las fibras musculares, vamos a tener una disminución de toda la respuesta cardíaca. Por eso es que los colinérgicos son bradicardizantes, ¿no? Generan cronotropismo negativo, inotropismo negativo, dermotropismo negativo. A nivel de los vasos sanguíneos hay una vía activadora del factor relajante del endotelio, que es el óxido nítrico. Recuerden, la activación M3 en el músculo liso vascular promociona activación del óxido nítrico. El óxido nítrico activa un sistema efector que se llama guanil ciclasa y la guanil ciclasa activa el GMP cíclico que separa el complejo actina-miosina, promocionando la relajación del músculo liso, en este caso vascular. ¿Ok? Por eso es que generan dilataciones. Los colinérgicos es dilatación, los adrenérgicos vasoconstricción. A nivel bronquial, el colinérgico es broncoespasmo, a nivel glandular estimula secreciones, a nivel del peristaltismo, a nivel del trabajo digestivo, aumenta la concentración de ácido clorhídrico, por eso hay secreción, pero a nivel del esfínter hay relajación y en motilidad aumento, por eso es que hay estímulo de defecación. A nivel de vejiga, contracción del músculo detrusor y, claro, los esfínteres se relajan para la liberación de la micción. Y a nivel glandular, todo activado, sudoríparas, salivales, lacrimales, nasofaringias. Por eso siempre secreciones son colinérgicas. Entonces, en estos cuadros ustedes van a encontrar algunos usos terapéuticos, como por ejemplo la metacolina, que les hablaba de la hiperactividad bronquial. Tienen acá los efectos, digamos, adversos, calambres, ¿no? Gastrointestinales, o sea, cólicos, diarreas, náuseas por el aumento del peristaltismo, la conexión intestino-cerebro, náuseas, vómitos, puede haber lacrimación o dacriorrea, cialorrea, ¿no? Diaforesis, urgencia urinaria, problemas de la vista. ¿Por qué? Porque no van a enfocar, no se va a generar enfoque, por lo tanto va a haber dificultad de la visión cercana, disnea por broncoespasmo. No utilizar en pacientes, por supuesto, con obstrucción gastrointestinal, retención urinaria, asma. ¿Por qué? Porque esto va a venir con una complicación, ¿no? Entonces, en realidad la metacolina es para el uso diagnóstico netamente. El carbacol, administración tópica, ya les dije, para el glaucoma puede tener efectos muscarínicos sistémicos, pero estos se minimizan con la administración tópica del carbacol. En el caso del betanecol, que tenía menos respuesta nicotínica o no tiene respuesta nicotínica, eso le favorece dentro de la respuesta muscarínica sistémica. Se va a trabajar para ileus, ¿no? Ileum intestinal, puede ser posoperatorio, ¿no? De repente respuesta a la anestesia, los intestinos no se movilizan, entonces hay que estimularlos, o neurogénico, ¿no? De repente hay un problema neuronal que haga que la inervación del vago esté disminuida y por lo tanto hay problemas intestinales, o en retención urinaria también para estimular la contracción del músculo detrusor. Todo eso por activación M3 y su sistema efector fosfolipasa C, inosito trifosfato, diacilglicerol, aumento de calcio y la respuesta colinérgica final. A nivel de pilocarpina, en glaucoma para la administración tópica, serostomía debido a síndrome de Sjögren o también irradiación de cabeza y cuello. Y la cevimelina para serostomía debido a la enfermedad de Sjögren, no lo habíamos visto, es del mismo grupo, ¿no? De la pilocarpina, celevelina, etc. Los efectos adversos se van a dar por la activación generalizada de los muscarínicos, por lo tanto siempre pueden haber náuseas, vómitos, dolor subesternal, disnea por constricción bronquial, bloqueo de la conducción intracardíaca, diaforesis, dolor epigástrico, retortijones, dificultad de la acomodación ocular, cefalea, salivación, etc. Esos son los fármacos de acción directa, los que trabajaban directamente sobre el receptor colinérgico, ¿no? Pero también tenemos fármacos de acción indirecta y son los que inhiben la colinesterasa. Debemos tener en consideración que la inhibición de la colinesterasa nos lleva al aumento de la concentración de la acetilcolina en el espacio sináptico. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Y ahí tenemos algunos fármacos como por ejemplo fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, que son conocidos como derivados carbámicos. El hidrofonio, dentro del grupo de alcohol simple, el hidrofonio es un fármaco que se va a utilizar o para diagnóstico de miastenia gravis o también para revertir taquicardias supraventriculares paroxísticas, ¿no? Se puede utilizar hidrofonio también. En los derivados carbámicos, fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, estos más se van a utilizar para cuadros ya de miastenia, ya en el tratamiento de miastenia gravis.
La neostigmina, además, recuerden, se ha utilizado ¿para qué? Como antídoto del bloqueo neuromuscular no despolarizante y antiguamente se utilizaban también como fármacos en el Alzheimer. El paratión es un veneno, ojo, lo vamos a hablar un poco más extenso. Ya es un órgano fosforado, este genera una inhibición irreversible de la colinesterasa. Esta condición de irreversibilidad de la respuesta es la que le da nivel de toxicidad, ¿no? Entonces, eso se tiene que, en realidad, trabajar rápidamente, se tiene que llevar a una atención clínica médica de emergencia para poder revertir el fenómeno. ¿Con qué se revierte? Con el antídoto que se llama pralidoxima. ¿Ok? Pralidoxima. ¿Y qué es lo que le pasa al paciente? Pues el paciente, ¿no? Se genera un sobreestímulo colinérgico. ¿Por qué razón? Porque hemos inhibido la colinesterasa de manera irreversible. Eso va a sobreestimular a la acetilcolina y toda la respuesta parasimpática. ¿Ok? En otros tenemos el donepezilo, que se utiliza en cuadros de Alzheimer. Donepezilo también está la galantamina en los derivados carbámicos que no están en la lista. Se utilizan también para enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque al inhibir la colinesterasa mejora la, digamos, la respuesta colinérgica presináptica, ¿no? Que es lo que el paciente con Alzheimer tiene deteriorado, la relación colinérgica por la generación de las placas beta-amiloides a nivel del músculo, o perdón, de las células neuronales, haciendo que disminuya la transmisión nerviosa y eso disminuye el proceso de atención, retención y memoria que tiene el paciente con Alzheimer. En esa consideración, donepezilo es un fármaco que al inhibir donepezilo, galantamina, ¿no? Memantina, son fármacos que al inhibir la colinesterasa van a aumentar la concentración de la acetilcolina en el espacio sináptico y eso va a promocionar una mejor respuesta colinérgica y una mejor transmisión del impulso nervioso. ¿Ok? No se olviden cuáles son las condiciones de los órganos fosforados. Es una inhibición irreversible. Entonces, ¿cuáles serían los toxíndromes del paratión? ¿Cuáles serían los toxíndromes del paratión? ¿Qué cosa es un toxíndrome? ¿Qué son toxíndromes? Chicos, ¿qué puede ser toxíndromes? A ver, abran su micro nomás. Sí. Jefferson. Sería como el conjunto de síntomas y signos que suceden al exponerse a un tóxico. Claro, son los conjuntos de signos y síntomas asociadas, ¿no? A la exposición a algún tóxico. ¿Y cuáles serían, Jefferson, en este caso? ¿Cuáles consideras que podrían ser los toxíndromes a paratión? O alguien que quiera participar, a ver. ¿Nadie quiere participar? Nadie, a ver, alguna idea, algo debemos tener en cuenta, ¿no? Chicos, cuando hablamos, a ver, nadie quiere participar, pregunto, ¿ah? A ver. Ya, a ver, Luciana. El broncoespasmo. Ya, entonces el paciente va a tener disnea por broncoespasmo. ¿Qué más? Puede tener aumento de secreciones. Aumento de secreciones, muy bien. Entonces va a tener cialorrea, va a tener diaforesis, puede estar con dacriorrea. Muy bien, Leonardo, puede tener miosis. ¿Qué más puede haber? Alteración del sensorio, puede tener de repente espasmos musculares, bradicardia, ¿verdad? Disnea con fallo respiratorio,
Bradicardia, ¿no? Bradicardia en la respuesta cardíaca. Broncorrea, muy bien. Broncorrea y todo lo demás que ChatGPT seguramente les está soltando, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense, betanecol, bueno, esto ya lo hemos visto, ¿ah? Targets terapéuticos, ya hemos hablado de ellos. Nicotina. La nicotina terapéuticamente se utiliza para abandonar el cigarrillo, ¿no? Abandonar el cigarrillo. Ya. Usos terapéuticos de los inhibidores de la colinesterasa, entonces los anticolinesterásicos, como también se les conoce. Básicamente 4 condiciones periféricas: atonía del músculo liso del tracto intestinal y de la vejiga, glaucoma, miastenia gravis y reversión producida por bloqueantes neuromusculares. Aquí no está el tema de Alzheimer, ¿no? No porque no se utilice, sino que en realidad todavía no hay una posición clara de la FDA sobre el uso de estos fármacos o la aprobación del uso de estos fármacos. Sin embargo, en la práctica clínica se utilizan, ¿ya? Pero atonía del músculo liso, del tracto intestinal, vejiga urinaria, glaucoma, miastenia gravis y reversión de la parálisis. Dice, vamos a leer eso que es bonito, ¿ya? Los inhibidores de la colinesterasa de acción prolongada e hidrófobos son únicos inhibidores con eficacia bien documentada, aunque limitada en el tratamiento de los síntomas, ¿ven?, de la demencia del Alzheimer. Ahí está, ¿ya? Aunque limitada en el tratamiento de los síntomas, pero se usa. La fisostigmina, con su acción de duración más corta, se usa para tratar intoxicaciones por atropina, ¿ya? Y varios medicamentos con efectos secundarios anticolinérgicos. También está indicada en el tratamiento de síndrome de Friedreich, y ahí les dejo la tarea de que busquen cuál es este síndrome, ¿ya? Y otras ataxias heredadas. El hidrofonio se usa para poner fin a los ataques de taquicardia supraventricular paroxística. Eso es lo que les comentaba hace un momento. ¿Por qué? Porque es un fármaco que tiene un tiempo de latencia muy corto y un tiempo de vida también corto. Entonces, si es un fármaco bradicardizante, ¿no? Que eso es un fármaco bradicardizante. Entonces, al bradicardizar, va a promover, ¿no?, una respuesta en la taquicardia. Ahora, si es paroxística, es de inicio rápido, entonces necesitamos también un fármaco que actúe rápidamente y con un tiempo de vida corto, ¿no? Perfecto, ya después se le da tratamiento de mantenimiento, ¿no? Eso es para tratar la urgencia o la emergencia, porque una persona se puede morir si no se controla esta taquicardia supraventricular paroxística. Entonces, aquí hay algunos usos, ¿no? El hidrofonio se utiliza para diagnosticar miastenia gravis, tacrina, donepezilo y galantamina para enfermedad de Alzheimer. Tacrina ya no se utiliza, tacrina ya está de baja, por si acaso, ya para que lo tengan en cuenta. El hidrofonio tiene una acción corta debido a su rápida eliminación renal. Los efectos se limitan al sistema nervioso periférico. Acá tienen un poquito de más fundamentos, ¿no? Alta incidencia en hepatotoxicidad, por eso la tacrina no se utiliza. Donepezilo se une con mayor afinidad al desfiladero central y activo de la acetilcolinesterasa. Y ahí tienen más datos. En el caso de los reversibles, fisostigmina, neostigmina, piridostigmina, ambenomio, parece no se utiliza, ribastigmina, ya se utilizan para el tratamiento de miastenia gravis, se los comentaba hace un rato. Se pueden utilizar la neostigmina para hilo paralítico, para la atonía de vejiga. Claro, si inhiben colinesterasa, voy a tener mayor concentración de acetilcolina, por lo tanto, mayor respuesta M3. En ese sentido, músculo intestinal que responde con más intensidad. Atonía de la vejiga urinaria, si la vejiga no responde, le estimulo el músculo detrusor, estimulando el M3, ¿no? Y respuesta de contracción y micción, que acá no habría. Ribastigmina para tratar la enfermedad de Alzheimer y piridostigmina en profilaxis del gas neuroparalizante. Antes se veía el tema del anthrax, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se podría inhibir este proceso? Entonces, con estos fármacos yo voy a tener una respuesta ocular, gástrica, geniturinaria y propiamente del sistema nervioso. La intoxicación con el anticolinesterásico, como hablábamos del paratión, pero que se va a inhibir con su antídoto que está aquí, ¿no? La pralidoxima. ¿Cuál es el fundamento farmacodinámico de pralidoxima? Ojo, no lo dice en ninguna diapositiva y a veces se pregunta
el examen, ¿no? El fundamento farmacodinámico es la reversión de la actividad de la colinesterasa. ¿Ok? La paralidoxima es una oxima, porque ese es el grupo farmacológico al que pertenece. La paralidoxima es una oxima que permite la reconstitución y actividad de la colinesterasa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se fija al órgano fosforado y en ese sentido el órgano fosforado deja libre a la enzima reactivando su acción. Dentro de los fármacos antagonistas colinérgicos tenemos alcaloides naturales como la atropina, utilizada mayormente o para inducir a taquicardia en una bradicardia también como respuesta a algún anestésico general. Eso se utiliza mucho en coche de paro, se utiliza mucho en sala quirúrgica para disminuir secreciones en un paciente de repente que va a ingresar a cirugía para evitar que se aspire, ¿no? Es un fármaco bastante utilizado. Va a revertir todas las manifestaciones colinérgicas periféricas muscarínicas, es un gran antimuscarínico, regularmente a dosis regulares no tiene una permeación alta del sistema nervioso, entonces por lo general su respuesta es periférica. ¿Podemos inducir a una intoxicación por atropina? Sí, también se puede inducir a intoxicación por atropina, ¿no? Entonces se revierte con un anticolinesterásico que aumenta acetilcolina, ¿no? En el caso de la escopolamina, cada vez se utiliza menos, pero es un derivado alcaloide que trabaja principalmente a nivel neuronal e intestinal, disminuye vértigo, disminuye náuseas por movimiento, o sea, cinetosis. Recuerden que la hiperactividad intestinal genera también respuesta nerviosa y activación del centro del vómito. Ahí la escopolamina es muy utilizada en espasmos digestivos también. Omatropina y tropicamina se utiliza para inducir a la midriasis. Estos fármacos trabajan, como son anticolinérgicos oftálmicos, inducen a midriasis para poder hacer la evaluación del fondo de ojo. Y para tropio, tiotropio se utilizan en broncodilatación, ¿no? Para inducir a broncodilatación en broncoespasmo, principalmente en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Son bloqueantes M3. Flavoxato, que relaja el músculo urinario, el músculo liso urinario, ¿no? Sobre todo cuando hay disuria, cuando hay dolor a la micción, cuando hay tenesmo vesical, se puede utilizar flavoxato para que relaje y disminuya toda la sintomatología. Aquí no está ni telenzepina ni perenzepina, que se utilizan para disminuir la promoción del ácido clorhídrico, tampoco está oxibutinina, tolterodina, que se utilizan para el control de la micción, ¿no? Cuando hay una vejiga hiperactiva, ahí se utilizan estos fármacos. Por acá me parece que están, ven, acá están. Oxibutinina, solifenacina, tolterodina, ¿no? En vejiga hiperactiva, en enuresis, en vejiga neurogénica. Pirenzepina, telenzepina en enfermedad de úlcera péptica, hiperatropio, ¿no? En este problema, EPOC, ¿no? Acá lo llamamos EPOC en español, cuando hay enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El ciclopentolato y la tropicamina, como les decía, omatropina, en examen oftalmológico, inducción a cicloplegia y midriasis, ¿ya? Escopolamina para cinetosis, se los comentaba hace un momento, y la atropina en bradicardia sintomática aguda, ¿no? De repente en un bloqueo auriculoventricular, que ese es un evento, una reacción adversa de los fármacos calcio antagonistas, de los no dihidropiridinas, generan bloqueo auriculoventricular, ¿no? Una intoxicación, bueno, atropina puede ser taquicardizante, intoxicación por inhibidores de colinesterasa en el caso de paratión, profilaxis de aspiración para evitar la aspiración, eso ya se los he comentado. Ok, el glicopirrolato, que en realidad no se utiliza, ya, en cialorrea para disminuir cialorrea, pero no se utiliza en realidad. La iosina se utiliza, no, esta es la iosinamida, iosiamina, este se utiliza en síndrome de intestino irritable. Triexifenidilo en Parkinson, recuerden, en Parkinson hay una sobreexpresión colinérgica, por lo tanto no hay balance con la respuesta dopaminérgica, y en ese sentido podemos disminuir la actividad colinérgica con triexifenidilo, aunque no se utiliza ampliamente en la actualidad, ¿no? No tiene una respuesta muy útil. Como observarán, la atropina, y se los decía, ¿no? La atropina se va a privilegiar en dosis que tengan respuesta periférica, ¿no? Ya,
A ver, pueden ir observando ustedes las dosis miligramos, disminución cardíaca leve, efectos, ¿no? Disminución cardíaca leve, un poco de sequedad en la boca, inhibición de sudoración, aceleración del corazón, ya hay más respuesta, ¿ven? A veces predecida por desaceleración, dilatación leve de pupilas, y como van viendo, van a ir encontrando mayor respuestas ya colinérgicas hasta llegar a un cuadro de toxicidad. Muy bien, aquí están lo mismo que hemos conversado de la respuesta simpática parasimpática invertida. Acá tienen un poco más de los tonos predominantes. Sí, siempre arteriol, las venas tienen un tono más simpático, más adrenérgico, ¿no? En el caso del corazón, todo lo que es colinérgico, fíjense, revísenlo, ¿no? Produce... ¿qué es lo que produce, no? Produce taquicardia, al bloqueo, por supuesto, al bloqueo ganglional, ¿ya? Al iris, parasimpático, midriasis, al bloqueo, ¿ah? No vayan a pensar que es la respuesta colinérgica, al bloqueo, o sea, la respuesta invertida, ¿no? Ok. Tono disminuido del tracto gastrointestinal, retención urinaria, al bloqueo, la respuesta anticolinérgica es, ¿ya? Serostomía, la respuesta anticolinérgica. Anhidrosis, o sea, no hay sudoración, respuesta anticolinérgica. Y luego tienen una serie de flashcards que seguramente les va a servir para la revisión ya a profundidad de cada fármaco. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, alguna duda que les esté generando la... Rodolfo preguntaba si eso sale de la fórmula del gasto cardíaco. ¿En qué sentido? Gasto cardíaco, frecuencia por volumen sistólico. Sí, claro, y cuando hay vasoconstricción y todo eso, algunos medicamentos, o taquicardias, sé que es cuando de la fórmula de gasto cardíaco y sacan que su incidencia, ¿no? En la parte cardiovascular. No entiendo tu comentario. No, hay algunos medicamentos que inhiben, por ejemplo, la parte alfa, la parte beta, ¿no? Y eso Correcto. te pueden generar taquicardia o bradicardia. Y, Ajá. y eso lo ponen según la fórmula del gasto cardíaco y ahí van sacando cosas. Eso alguna vez lo vi. No es que se ponga según la fórmula. Esa respuesta la llevas a la fórmula. Ya, ok, Al gracias. revés. Ajá, ya, listo, muy bien. ¿Alguna pregunta sobre colinérgicos? Yo la semana pasada les dejé una tarea. ¿Se acuerdan? Ya, del sistema, sí, del sistema nervioso. Parasimpático. Dejé una lista de fármacos, ¿no? Claro, sí. Ya, lo hicieron. Algunos, porque algunos los vimos en el laboratorio. Bueno, sí. Ya, perfecto, listo, muy bien. Entonces, vamos a hacer ahora los fármacos adrenérgicos, ya que es lo que corresponde al capítulo ya de la semana 4. Y hasta aquí, hasta fármacos adrenérgicos, vendría la sesión, el examen, ¿no? El examen. Último sábado, ¿correcto? Semana 5. Doctor, buenos días. Hola, Disculpe, Andrés. en realidad hicimos una encuesta dentro de mi grupo Ya. y ganó la semana 6, pero me comentan que del otro grupo sí sería para la semana 5, del grupo después de nosotros. Ujú. No sé si estaría bien o tendríamos que llegar a un acuerdo también con el otro grupo. Lo ideal es que lleguen a un acuerdo. Lo ideal es Eh, que lleguen a un acuerdo. Estaba platicando con la delegada del otro grupo y me dijo que en realidad había conversado con usted y le había dado viabilidad para que ellos den en la semana 5 y nosotros en la semana 6. Sí, es verdad, pero por eso les digo, o sea, lo ideal es que haya un acuerdo. Si no hay, ya yo tomo una decisión dirimente, ¿no? Pero mejor es cuando estén todos en acuerdo, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a trabajar
Pero no hay problema, o sea, si no quieren dar el examen, lo pasamos a la semana 6. Total, el examen igual ya está hecho. No hay problema. Listo. Vamos a... ¿Me dan unos minutitos, por favor? Y comer los fármacos adrenérgicos. Entonces, aquí nos vamos a centrar básicamente en respuestas puntuales. Vascular, bronquial, cardíaca. Músculo liso, algunas importantes. Pero muscular, vascular y cardíaca van a ser 3 respuestas, ¿ya?, que debemos nosotros reconocer dentro de la farmacología del sistema nervioso autónomo simpático. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido describiendo en el parasimpático y la contraposición simpática. Entonces, ahora nos interesa ver este simpático. Dentro de la transmisión adrenérgica, debemos considerar que los neurotransmisores involucrados son la noradrenalina y la adrenalina, y esos devienen, ¿no?, de la tirosina, dopamina. Eso se llama ruta catecolaminérgica. Una vez formada esta noradrenalina va a salir al espacio sináptico, ¿ya? Formulada, sale al espacio sináptico, y saliendo al espacio sináptico, la noradrenalina debe interactuar sobre los adrenoreceptores, que van a ser alfa y beta, ¿ya? Alfa y beta. La noradrenalina también tiene una regulación sináptica con las enzimas catecolometiltransferasa, ¿ok? Las catecolometiltransferasa, o la monoamino oxidasa, que va a ser la enzima de la regulación de todas las catecolaminas en realidad, ¿no? Todas las aminas biógenas. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? También es importante reconocer que la concentración del espacio sináptico de noradrenalina, la concentración sináptica de este neurotransmisor, se puede modular a través de estos transportadores, ¿no? Y podemos tener, por supuesto, una respuesta a nivel del adrenoreceptor mayor o menor. ¿Qué quiero decir? Recordemos que la noradrenalina es el neurotransmisor de la lucha o de la huida, ¿no? O peleo o me corro. Entonces, esa es la respuesta que genera la noradrenalina cuando interactúa, por supuesto, sobre el receptor adrenérgico. Y su concentración puede ser modulada con este transportador que farmacológicamente es manipulable. Por ejemplo, las anfetaminas. Las anfetaminas estimulan liberación de noradrenalina. Entonces, cuando las personas utilizan anfetaminas, tienen mayor respuesta adrenérgica, ¿no? Y como les digo, las personas respondemos o luchar o correr. Entonces, las anfetaminas por lo general te dan respuesta de lucha. Por eso estas se utilizan como drogas de abuso, ¿no? En años anteriores, ¿no?, década de los 60, los 70, las anfetaminas se utilizaban para inhibir el apetito, por supuesto, porque una de las respuestas es la anorexigénesis que se promociona con la noradrenalina. Nadie tiene hambre si va a luchar o va a correr, ¿no? Esa es una respuesta fisiológica. Hay inhibición de grelina y de todas las hormonas del apetito. Entonces, las anfetaminas es justamente lo que se utilizaba para el manejo y el control del peso corporal, solo que cuando tú tienes más noradrenalina en el espacio sináptico, no solamente inhibes el apetito, sino que aumentas notablemente el riesgo cardiovascular. Y frente a esa respuesta negativa de aumento del riesgo cardiovascular es que se prohíben, ¿no? Además, generan adicción las anfetaminas, ¿ya? ¿Por qué? Porque modulan una respuesta adrenérgica de fortaleza y eso hace que las personas abusen, ¿no? Las anfetaminas ahora se utilizan como éxtasis. No sé si han escuchado ustedes de esa droga, ¿no? El éxtasis que se utilizan en estas fiestas rave, en las discotecas, etc. Y la cocaína es otra droga de abuso que también tiene una respuesta adrenérgica, pero al bloqueo,
¿no? Al bloqueo del del transportador. La cocaína bloquea este transportador de noradrenalina. En ese sentido, la adrenalina no se recaptura. Al no recapturarse, ¿sí? Se queda en mayor concentración en el espacio sináptico, generando una respuesta a nivel de los adrenoreceptores, ¿no? Igual de fortaleza. Por eso la cocaína, al tener mayor respuesta adrenérgica, produce taquicardia, produce midriasis, ¿no? Entonces disminuye el apetito, hay disminución de la motilidad intestinal, de la secreción de ácido y todo, ¿no? Solo que también es adictiva, pues, por supuesto. ¿Ya? Entonces, las anfetaminas y la cocaína se convierten en agonistas indirectos. ¿Por qué? Porque no trabajan directamente sobre los adrenoreceptores, sino que aumentan la concentración de noradrenalina en el espacio sináptico desde el transportador de la membrana presináptica de la noradrenalina. Bueno, lo mismo que les comentaba, la regulación por MAO, ¿no? de la noradrenalina, la activación de los adrenoreceptores. Ahora, farmacológicamente, ojo, farmacológicamente nos interesará hablar de receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, ¿ok? Fisiológicamente hay un beta 3 también, pero que no tiene mucha trascendencia farmacológica, ¿ya? No es que no sirva, sino de que en realidad no tiene mayor impacto farmacológico, así de muchos fármacos que interactúen con él. Entonces, cuando hablamos de los receptores alfa y beta, debemos interesarnos en primero la ubicación y el sistema efector, que es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el alfa 1 lo vamos a ubicar en todos estos espacios fisiológicos o anatómicos: músculo liso vascular, músculo liso dilatador de la pupila, o músculo contráctil, ¿no? Dilatador de la pupila, músculo liso pilomotor, próstata y corazón. Sin embargo, para nosotros, dentro de las respuestas farmacológicas representativas, nos interesará hablar del alfa 1 en el músculo liso vascular y el alfa 1 prostático. Entonces, dentro de la respuesta alfa 1, debemos evaluar que es un receptor que se encuentra asociado a una proteína de transducción GQ. Ya por ahí vamos, por ahí ya vamos evaluando que el agonismo va a promocionar aumento de calcio, ¿no? Va a promocionar aumento de calcio. Y eso va a inducir hacia el músculo liso contracción. Al ser vascular, vasoespasmo. Eso quiere decir que todo agonista adrenérgico o todo fármaco simpático mimético va a promocionar vasoconstricción, ¿ya? Vasoconstricción. Por ejemplo, la fenilefrina, ¿no? La fenilefrina es un fármaco que, al ser un agonista, ¿ok? Al ser un agonista adrenérgico alfa 1, modula vasoconstricción. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que si activa receptor alfa 1, activa GQ. Si activa GQ, hay mayor respuesta de fosfolipasa C, de inositol trifosfato, de diacilglicerol y de aumento de calcio, ¿no? Entonces, si aumenta calcio, mayor respuesta actina-miosina, calcio-calmodulina, actina-miosina, contracción. Perfecto. Entonces, en esa visión fisiológica, indicaríamos que la respuesta de fenilefrina es vasoconstrictora, y efectivamente, ¿no? Es vasoconstrictor. Se va a utilizar, por ejemplo, para vía intravenosa en una emergencia clínica, por ejemplo, en un shock en un shock distributivo, en un shock hipovolémico, ¿no? Se puede utilizar esa fenilefrina, ya que induce a vasoconstricción. En un cuadro de hipotensión, la etilefrina también, ¿no? Un derivado sublingual igualito modula vasoconstricción para poder inducir al aumento de la resistencia vascular, y eso impacta, por supuesto, en la fórmula de presión arterial, ¿no? Ya que presión es igual a gasto por resistencia vascular periférica.
¿ok? La fenilefrina también se utiliza, por ejemplo, en algunas pastillas, en algunos medicamentos, algunas presentaciones descongestionantes, ¿no? Entonces, para eso debemos considerar que el fármaco, el medicamento, ¿no? El medicamento va a tener fenilefrina y eso modula la disminución de la secreción nasal. Entendiendo que todas las secreciones tienen un componente vasodilatador, ¿no? Que genera justamente la etiología del aumento de la secreción, ¿no? Hay una vasodilatación, mayor exudado, mayor liberación de líquidos y eso genera secreciones también. Entonces, la etilefrina, la fenilefrina son fármacos vasoconstrictores y que podrían también modular la respuesta a nivel de secreciones, ¿no? Disminuirlas, por supuesto. Ahora, secreciones nasales, ¿no? En rinorrea se utiliza. Ahora, ¿cuándo estarían contraindicadas? ¿Ah? Si es un vasoconstrictor, ¿cuándo tendrían contraindicación? Hipertensión arterial. Claro, hipertensión arterial, muy bien, ¿no? En un cuadro de hipertensión no deberían utilizarse estos vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque, bueno, primero, en un hipertenso no controlado, ¿no? Que no sepamos que el paciente está bien controlado con su presión arterial, entonces no está recomendado el medicamento este. Sin embargo, todos los antigripales tienen fenilefrina, ¿no? Todos. ¿Y quién en realidad controla su uso? Los pacientes hipertensos, ¿no? De repente ni siquiera saben que son hipertensos y utilizan antigripales. Entonces, ya que el antigripal es un medicamento de venta libre, pero hay que tener siempre esa observación de por medio, ¿no? Podría generar un aumento de la presión por el aumento de la resistencia vascular y eso tiene un impacto negativo sin duda, ¿no? Claro, tiene un impacto negativo. ¿Alguna pregunta hasta aquí adicional, por favor? ¿Ninguna? Ok. Los receptores alfa 2 no los voy a tocar en este momento. Perdón, antes de pasar al alfa 1. Ya hablamos del músculo liso pilomotor, vascular, y ahora hablaríamos de la próstata, ¿no? La próstata es una glándula que responde a alfa 1 y que se contrae, ¿no? Se contrae. Por lo tanto, ¿qué genera? Eyaculación, ¿no? En el caso de los hombres. Bueno, la próstata no tiene las mujeres. Entonces, en realidad la eyaculación es un fenómeno, ¿no? Del acto sexual o del sistema reproductor que se modula por contracción prostática. Y hay una condición patológica de la próstata que circunda justamente con la inflamación prostática, que es la hiperplasia prostática benigna, ¿no? La próstata crece en dimensión, prolifera celularmente, crece y eso genera también una presión sobre la uretra y eso genera un disconfort de micción, ¿no? Síntomas urinarios relacionados con esta hiperplasia prostática. Entonces, en ese caso, hay medicamentos, ¿no? Medicamentos para el tratamiento de este problema, sobre todo de los síntomas urinarios, ¿no? No per se de la hiperplasia prostática, eso se va a manejar quirúrgicamente en realidad, ¿no? Pero sí los síntomas relacionados se van a trabajar con medicamentos que relajen la próstata, ¿no? Por ejemplo, terazocina, prazosina, doxazocina, son alfa bloqueantes, alfa 1 bloqueantes, entonces a nivel de próstata generan relajación. Pero sin duda voy a tener una respuesta también vascular presente, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo relajo la próstata, ¿no? Con este medicamento a nivel vascular puedo también generar dilatación y eso puede disminuir la presión arterial o generar hipotensión ortostática, lo que indican los pacientes como evento adverso. A nivel de músculo dilatador de la pupila, también voy a tener respuesta miótica, ¿no? Al ser antagonista, ¿no? Podemos tener dificultad de visión también cuando se genera este problema, ¿no? Muy bien. Como les decía, el alfa 2 no lo voy a tocar hoy, lo voy a tocar la semana 5. No, voy a tratar de no ponerlo en el examen porque es un poquito confuso
entenderlo, porque ya hay proteínas presinápticas, lo vamos a dejar ahí, lo explico en hipertensión, y el beta 1 sí que es súper importante, pues, ¿no? El receptor beta 1, alfa 1, beta 2, por favor, tienen que saberlo, pero súper bien. Beta 1, corazón, ¿ya? Principalmente. Después lo veremos a nivel renal, pero eso lo vemos en la semana que sigue todavía. Ahorita, hasta el momento, corazón. ¿Y qué debemos reconocer? Que el receptor beta 1 se encuentra asociado a una proteína GS. Ya de aquí en adelante vamos a hablar de la GS, beta 1, beta 2, ¿no? Todo lo anterior hemos venido conversando GQ y GI en algunos casos, menos, pero también presente. Y ahorita sí GS. Pero ¿qué sucede en el corazón? El corazón responde con aumento de toda la respuesta cardíaca. ¿Por qué? Porque la activación adrenérgica, lo vamos a ver aquí, fíjense, un agonismo del receptor beta 1 modula, viene el agonista beta 1, puede ser la adrenalina, la noradrenalina, la dopamina, la dobutamina, ¿no? Pueden ser medicamentos. Viene y activa el receptor beta. La activación del receptor beta activa la proteína GS. La activación de la fracción alfa por fosforilación de la proteína GS nos da la activación del sistema adenilato ciclasa. Y la activación del sistema adenilato ciclasa transforma el ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico activa la proteína sinasa. La activación de la proteína sinasa, en este caso, nos va a llevar a aumento de calcio, que va a ser el efecto biológico final. Entonces, eso es súper importante, ¿ya? Porque cuando nosotros aumentamos calcio, vamos a ver por aquí, ¿no? Aumentamos la apertura de los canales tipo L del ion calcio. Entonces, aumenta calcio. En esa razón, en esa relación, quiero buscar dónde tenemos. Ya, no hay. Si nosotros aumentamos calcio, ¿qué vamos a promocionar? Acá estaba. ¿Qué vamos a promocionar? Aumento de la fuerza de contracción. O sea, inotropismo positivo. ¿Qué más vamos a generar? Aumento de la velocidad de conducción del impulso cardíaco. ¿Qué más vamos a generar? Aumento de la frecuencia cardíaca. Eso quiere decir que la actividad beta 1 genera respuesta inotrópica positiva, dromotrópica positiva y cronotrópica positiva. Por esa razón es que la noradrenalina es el neurotransmisor taquicardizante, ¿ya? Y que se contrapone, ¿quién? La acetilcolina. ¿Quién se contrapone a la noradrenalina? La acetilcolina. ¿Con qué receptor? Con el M2. El caso de la noradrenalina, con el beta 1. Proteínas de transducción GS para beta 1, GI para M2. Eso quiere decir que lo que activa la noradrenalina, que es el sistema adenilato ciclasa desde el receptor beta 1, lo inhibe la acetilcolina con su receptor M2 y su proteína de transducción GI. ¿Ven? Mientras uno es GS, el otro es GI. Mientras beta 1 activa adenilato ciclasa o estimula adenilato ciclasa, GI inhibe con el M2 y la respuesta parasimpática. Eso es súper importante. Ahora, mientras el beta 1 asociado a una proteína GS aumenta calcio, nos vamos a la otra contraposición que es beta 2. Pero no es que se contraponga en respuesta, sino que por el tipo de ubicación, el beta 2 lo vamos a privilegiar principalmente a estos dos niveles, ¿ya? No es que en el hígado no sea importante, pero a nosotros nos interesan mucho estos dos niveles por el tipo de respuesta. En el caso del músculo liso, ¿ya? Promueve relajación. Ustedes dirán, profesor, ¿pero no tiene una proteína GS? Sí, tiene una proteína GS. Pero al final el músculo liso responde relajándose. ¿Por qué razón? Vamos a analizar todo el proceso. Vamos a pensar que este es beta, ¿no? GS, ya, sí lo dice. Proteína GS, adenilato ciclasa o adeniciclasa, ATP en AMP cíclico. Y en el caso del AMP cíclico, en el músculo liso,
músculo liso, cualquier músculo liso, lo que vamos a promocionar es activación. El AMP cíclico activa la proteína quinasa y la proteína quinasa activa el cerca. ¿Qué cosas son los cerca del músculo liso? El cerca en la bomba calcio ATPasa. Eso quiere decir que activamos al sarcómero, al retículo sarcoplásmico. Y el retículo sarcoplásmico, ¿qué va a hacer? Captar ion calcio, por lo tanto lo almacena. Eso quiere decir que en el músculo liso, la activación beta 2, ¿ya? En el músculo liso, la activación beta 2 termina respondiendo con una disminución de calcio, porque ya estamos diciendo que todo el proceso bioquímico termina en proteína quinasa que activa el cerca y el cerca capta calcio. Entonces, si captamos calcio, calcio disminuye, no hay complejo calcio-calmodulina, por lo tanto no hay actina-miosina y en ese sentido tenemos dilatación o relajación muscular, que a nivel respiratorio es broncodilatación, ¿no? Broncodilatación, perfecto. Entonces, cuando hay un cuadro de broncoespasmo, ¿qué es lo que se requiere? Broncodilatar. Y para broncodilatar, ¿qué necesitamos entonces hacer? Activar receptores beta 2. Por eso es que vamos a ver más adelante que los fármacos broncodilatadores adrenérgicos son agonistas beta 2, mientras que los fármacos broncodilatadores colinérgicos eran antimuscarínicos, ¿no? Porque la acetilcolina promociona broncoespasmo, entonces el fármaco tiene que ser bloqueante del receptor. Pero aquí estamos viendo que la noradrenalina promociona relajación del músculo liso. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Por favor, ¿alguna reacción de ser así? Sí, gracias Luciana, pero ¿quién más? ¿Alguien más que lo haya entendido? Mayra, ¿alguna pregunta? Miriam, Víctor, Andrea, Jefferson, ¿alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Ya. Sí, la Leshka. Ya, claro que sí. Claro que sí. Dime un segundo. A ver, un segundo, por favor. Ok, lo voy a explicar de la siguiente manera, ¿ya? ¿Me confirman que ven la hoja en blanco? ¿Sí? Se observa, ¿no? Ya. Entonces, observemos lo siguiente, ¿ya? Vamos a imaginarnos que un paciente tiene un broncoespasmo, ¿ya? Tiene asma. Ya, perfecto. Y ha utilizado un inhalador de salbutamol. ¿Ok? Ha utilizado salbutamol. O sea, el salbutamol ha llegado al músculo liso bronquial, ahí están en micropartículas, y a nivel celular tenemos receptores beta 2. ¿Ok? Ahí están mis receptores beta 2. El salbutamol va a llegar al receptor, va a activar al receptor, y lo que debemos tener en cuenta es que este es un receptor que se encuentra asociado a una proteína del tipo GS.
Entonces, cuando el salbutamol, vamos a ponerle aquí, salbutamol, cuando el salbutamol activa al receptor beta 2, ahí lo destacaba, se activa la proteína GS. La activación de la proteína GS a través de la fosforilación de la fracción alfa, que nos induce la activación del sistema adenilato ciclasa. El adenilato ciclasa promociona la transformación del ATP en AMP cíclico. Y el AMP cíclico lo que hace es activar la proteína quinasa, que cambia de una versión inactiva para hacer una proteína quinasa en versión activa. Pero ¿qué es lo importante entendiendo que el sistema efector, o sea, esta célula, es músculo liso? Que en este caso, por la vía de administración, va a ser músculo liso bronquial, ¿no? Ya entendamos esto, ¿eh? El músculo liso bronquial, ¿por qué? Porque así lo he favorecido. ¿Cómo lo he favorecido? Desde la vía de administración, porque lo administré vía inhalatoria. Entonces yo voy a privilegiar primero una respuesta del músculo liso bronquial. ¿Ya? No queda bien el celeste con verde, pero no importa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta proteína quinasa activa lo que va a hacer en el citoplasma, yo voy a salir de la simulación de célula porque ya me quedó chico, pero esa proteína quinasa, ¿qué es lo que va a hacer? Les decía que iba a activar a los cerca. ¿Qué cosas son los cerca? La bomba calcio ATPasa. Eso quiere decir que vamos a estimular al retículo sarcoplásmico para que desde su bomba calcio ATPasa comience a almacenar calcio. Por lo tanto, la biodisponibilidad de calcio en el citoplasma disminuye. Y a menos calcio, menos complejo actina-miosina. A menos calcio, broncodilatación. Entonces, si nosotros evaluamos broncodilatación, si nosotros evaluamos la respuesta del salbutamol, la respuesta del salbutamol es broncodilatadora. ¿Por qué? Porque agoniza. ¿Por qué? Porque activa ¿a quién? Al beta 2. ¿El beta 2 dónde? En músculo liso bronquial. En tal sentido, la activación de este beta 2 en el músculo liso bronquial, que termina promocionando proteína quinasa, lo que va a hacer es almacenar calcio y hacer que disminuya la concentración de calcio y, por lo tanto, la contracción muscular esquelética. ¿Se ha entendido? ¿Preguntas? Ya. Voy a aprovechar que estoy con la pizarra conectada para explicar lo que también puede pasar, porque esto es músculo liso. Lo que hemos descrito es músculo liso, pero ojo, ojo. También el receptor beta 2 lo encontramos en músculo esquelético, ¿ok? Y algo que no le podemos prohibir al fármaco o al medicamento, al fármaco, sí, es que se absorba y que llegue a todos los estamentos corporales. Entonces, vamos a evaluar qué sucede cuando el salbutamol llega al músculo esquelético, ¿ok? Salbutamol. El salbutamol llega, activa el receptor beta 2 en el músculo esquelético, y el músculo esquelético de inmediato lo que hace es cerrar sus canales de potasio. Cierra los canales de potasio. Entonces, ¿qué va a suceder con el flujo de potasio si regularmente el ion potasio fluye del intra al extracelular?
el ion potasio se queda. En ese sentido, el ion potasio despolariza. Y esta despolarización, ¿en qué célula estábamos? ¿Dónde estábamos? Músculo esquelético. Ah, muy bien, músculo esquelético. Esta es otra respuesta. Ya no estamos hablando de músculo liso. Músculo liso ya pasó. Estamos en el músculo esquelético. Entonces, ¿qué pasa con la despolarización? Porque eso genera despolarización celular. Despolarización celular. Entonces, esta despolarización, ¿a qué nos va a inducir? A temblores, que la vamos a llamar tremor. Entonces, el paciente que usa salbutamol, músculo liso, broncodilata, mejora la disnea, disminuye la tos, disminuye la presión torácica, perfecto. Pero cuando el medicamento llega al músculo esquelético y es algo que no podemos limitar porque es por el proceso de absorción, puede tener tremor, temblor. Algunos tiemblan más, algunos tiemblan menos. Eso ya es respuesta idiosincrática. Cada organismo responde. ¿Hasta aquí me están entendiendo, por favor? Ya, perfecto. Muy buena pregunta, Mayra. ¿Y por qué produce taquicardia? Por dos respuestas. Primero vamos a conectar lo que está sucediendo en el músculo esquelético. ¿Qué está pasando en el músculo esquelético? El músculo esquelético se está quedando con la concentración del ion calcio. Eso quiere decir que a nivel vascular, si el ion potasio, si el ion potasio se está quedando en el músculo esquelético, ¿qué va a suceder en la sangre con este ion? ¿Aumento o disminuye? Si el músculo esquelético se está quedando, está atrapando el ion potasio, ¿qué pasa a nivel vascular con potasio? A nivel sanguíneo con potasio. Disminuye. O sea que va a producir, ¿qué cosa? Hipocalemia. Y la hipocalemia, ¿qué desencadena? Arritmias. ¿Me han entendido? Sí, ahora de tarea les dejo cómo se ve esa arritmia en el EKG. A ustedes que les encanta el EKG, porque en el examen viene un EKG y que me digan cuál es el evento adverso, ¿no? O cuál es el fármaco involucrado. Ahí tienen que ver qué pasa con los picos, quién se altera, qué intervalo, aumenta, disminuye, se pone picudo, se ensancha, no sé, ya ustedes lo evalúan. Perfecto. Pero también podemos tener un evento adverso de arritmias o de taquicardia, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser un agonista también puede llegar al corazón y podría activar beta 1, claro, no es su receptor privilegiado, ¿no? No es su receptor, digamos, de selectividad, pero puede activar beta 1. Si activa beta 1, ni hablar, pues taquicardia, ¿no? Ya hemos visto que la activación beta 1 genera toda la respuesta adrenérgica positiva a través de cronotropismo, inotropismo, dromotropismo positivo. Entonces también puede ser una respuesta a estos fármacos. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? No hay, si no hacemos un receso, ¿les parece? Para hablar ya de los beta bloqueadores. Recordemos que van a ser los medicamentos, los fármacos que van a potenciar una respuesta. Entonces, dentro de los agonistas, tenemos los agonistas directos, que son los que más deben ustedes conocer, reconocer, ¿sí? Les sugiero. Más que los de acción indirecta, ya hemos hablado de las anfetaminas, de cocaína, pero esos son sustancias de abuso en realidad, ¿no? No son medicamentos con una acción, por lo menos no trascendente, ¿no? Sí, la cocaína se ha podido utilizar en algunas ocasiones, las anfetaminas también, hay algunos derivados anfetamínicos para el control del apetito, pero no es de alta trascendencia, sin embargo, ya saben, estimulan la liberación, en el caso de las anfetaminas, la liberación de noradrenalina, y en el caso de la cocaína, inhiben la recaptación de noradrenalina.
Pero de los que sí tenemos que tener totalmente segura la acción es de fenilefrina. Ya les dije, útil para disminuir las secreciones, útil en un shock eh, distributivo, en un shock hipovolémico, porque modulan la vasoconstricción, ¿no? Esos son agonistas directos. Alfa 2 lo vamos a ver la próxima semana en antihipertensivos. Ahí destaca clonidina y metildopa. Recuerden esos útiles en preeclampsia, básicamente, que es la presión aumentada en el tiempo gestacional. La dobutamina es un receptor beta 1, es un agonista, perdón, beta 1 selectivo, útil para el tratamiento de shock cardiogénico o en una insuficiencia cardíaca no controlada. Y el beta 2, acá dice terbutalina, pero la terbutalina en realidad ya en la actualidad no se utiliza, es un medicamento bastante antiguo, se utiliza el salbutamol, el fenoterol, el clenbuterol, el formoterol. ¿Ok? Esos son los agonistas beta 2 con su principal uso broncodilatador, ¿ya? Esos son los agonistas, en realidad no son muy largos, no es mucho, no es como en colinérgicos que son más fármacos, ¿ya? Aquí pueden encontrar un poco de las respuestas, la norepinefrina, por supuesto, para un shock anafiláctico, ¿no? Donde hay que contener toda la respuesta vasodilatadora que promociona un shock, una anafilaxia. Recuerden, esta es epinefrina, esta es noradrenalina, epinefrina o adrenalina, ¿no? Tienen un poco las diferencias de las respuestas. ¿Y qué más es importante aquí? A ver, los antagonistas, esos sí son súper importantes. No significa que los agonistas no lo sean, sino que en incidencia más se utilizan antagonistas, ¿no? Y dentro de los antagonistas, ¿quiénes deben conocer? Los alfa 1, que están acá, y los beta. Y dentro de los beta, recordemos que privilegiamos beta 1, ¿ya? Beta 2 no se bloquea, o sea, tenemos por ahí el propranolol que sí lo hace porque es un no selectivo, o sea, no diferencia si es beta 1 o beta 2, y la oportunidad de bloquear beta 2 tiene también una condición importante, ahora la vamos a mencionar. Si bloqueamos alfa 1, ¿qué respuesta tenemos? Vasodilatación, relajación prostática. En ese sentido, más se van a utilizar para las condiciones de próstata, ¿no? Para la hiperplasia prostática benigna y en realidad para los síntomas urinarios que se relacionan con esta condición. ¿Por qué? Porque ya les dije, la próstata crece, ¿no? Se contrae y eso presiona la uretra y genera dificultad de micción. Entonces, ¿qué buscamos? Relajarla para que la presión uretral sea menos y el flujo urinario sea mucho más dinámico, ¿no? Les genera mucho ruido de fondo. He prendido un ventilador, no sé si les genera mucho ruido. No sé. Todo okay. Ya, perfecto, gracias. Entonces, como les decía, de selectividad alfa 1, prazosina, terazosina, doxazosina. No se olviden que estos medicamentos, al inducir a la relajación prostática, y mejorar los síntomas urinarios relacionados con la hiperplasia prostática benigna, pueden modular también vasodilatación. Y eso puede generar eventos colaterales, como por ejemplo hipotensión ortostática. ¿Okay? Entonces las personas que utilizan estos fármacos suelen tener mareos, ¿no? Se desvanecen al levantarse bruscamente porque no generan una irrigación suficiente hacia el tejido cerebral, ¿no? Por la vasodilatación. Otro problema que pueden presentar también es a nivel visual, pueden generar visión borrosa, ¿no? Pueden tener dificultad de enfoque y también podemos tener o pueden presentar dificultad de eyaculación, ¿no? Disconfort sexual. ¿Por qué? Porque recuerden que para eyacular debe haber contracción de próstata. Si la próstata se relaja, eso puede generar o una eyaculación retrógrada, o sea que no se eyacule hacia afuera, ¿no? Sino que quede internamente el semen, y eso genera, por supuesto, hasta infecciones, ¿no? Procesos infecciosos. Entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ha proyectado con la fuerza suficiente. Quien proyecta la eyaculación es la contracción prostática. O simplemente puede haber no hay eyaculación. Entonces, esa situación genera, por supuesto, un disconfort sexual y en el caso de los adultos mayores, que son los que presentan mayor incidencia de este problema y uso de estos medicamentos, pueden tener hasta problemas psicológicos, ¿no? Que acompañen
a la dificultad. Eso por alfa 1. En el caso alfa 2, yoimbina, en realidad se habla mucho de sus efectos afrodisíacos, no aumento tampoco, ¿no? Pero no se utiliza clínicamente para nada. Y en el caso de los beta bloqueadores, esos sí son importantísimos, ¿ya? Yo voy a ir describiendo los más importantes dentro de los no selectivos de primera generación: propranolol, timolol, pindolol, sotalol, colóquenlo ahí, es un antiarrítmico de clase 3, en realidad no se utiliza mayormente para otra situación, pero sí tengan en cuenta que todos los beta bloqueadores, pónganlo grandazo por favor, porque ese es un objetivo importante que nadie puede dejar de saber. Los beta blocks son fármacos bradicardizantes. ¿Qué significa? Que buscan inducir a bradicardia, ¿ya? Bradicardia, ese es el objetivo principal de los beta blocks. Ahora, paralelamente pueden salir algunos usos, como por ejemplo el no selectivo que bloquea beta 1, beta 2. Coméntenme. Nosotros habíamos indicado en el mecanismo que expliqué en la PPT que al bloquear el receptor beta 2, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba a la activación beta 2 primero? ¿Qué pasa cuando activamos receptor beta 2 en el músculo liso? Se relaja. Se relaja, perfecto, al activar beta 2. Por lo tanto, al bloquear, ¿qué promocionaremos? Contracción. Contracción, muy bien. Entonces nos situamos en el ojo bajo ese diferencial de respuestas. En el ojo tenemos un músculo liso importante que es el músculo ciliar. Por lo tanto, cuando colocamos timolol en el ojo, entendiendo que es un beta block, ¿qué va a pasar con el músculo ciliar? ¿Ah? Doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Claro. Primero voy a la respuesta. Activación beta 2, músculo liso, relajación. Bloqueo beta 2, músculo liso, contracción. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Todos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ok. Sí, doctor. Ya, chévere. Entonces nos ubicamos en el ojo y el ojo, les dije, tiene un músculo liso importante que es el músculo ciliar, el músculo del enfoque. Si le colocamos timolol, que es oftalmológico, ¿qué va a pasar con este timolol que es un beta block? ¿Qué respuesta en el músculo ciliar va a promocionar? Contracción. Contracción, perfecto. Contracción del músculo ciliar. Significa que cuando colocamos timolol en el ojo, inducimos a la contracción del músculo ciliar. Si continuamos la respuesta fisiológica, la contracción del músculo ciliar, ¿a qué induce? Además de dificultad de enfoque, por supuesto. La contracción del músculo ciliar, ¿qué promociona? Apertura de trabéculas. ¿Y la apertura de trabéculas qué genera? Drenaje de humor acuoso. ¿Y el drenaje del humor acuoso qué respuesta ocular promociona? Disminución de la presión intraocular. Eso fundamenta que timolol también es un fármaco antiglaucomatoso, por mecanismos totalmente diferentes al carínicos. Contrae músculo ciliar por activación M3. En este caso estamos induciendo a la contracción muscular, a la contracción ciliar por bloqueo beta 2. Ya, ténganlo en cuenta, timolol. Otro medicamento muy importante es el propranolol. El propranolol es un fármaco no selectivo beta 1, beta 2. Sobre el bloqueo beta 2 es el que le da la contraindicación para ser utilizado en personas asmáticas. ¿Por qué razón? Porque ya hemos dicho que la activación beta 2 en el músculo liso, en este caso bronquial, induce a broncodilatación. Pero si lo bloqueo, ¿qué promocionaré? Broncoconstricción. Broncoconstricción, broncoespasmo. Eso hace que no sea útil, no se use en un paciente con asma, no se puede utilizar. Recuerden, el objetivo de utilizar beta bloqueadores es
¿Cuál es el objetivo? Te lo dije, Tito. Por favor, chicos, Doctor, ¿puede repetir? Porque no sé si será mi laptop o es que se escucha medio lo dije hace un entrecortado. minuto. Hace unos minutos. Se entrecorta un poquito, doctor. A ver, Doctor, se le escucha todos me entrecortado. escuchan mal. Bradicardizar. Ya, avísenme, cuando pase, avísenme. Oro. Hola, Doctor, recién se le escucha. hola, hola. Ya, ¿mejoró? Sigue. Chicos, ¿se me escucha bien o no? Sí, doctor, se le escucha mejor. Ahora sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces les preguntaba, ¿cuál es el objetivo farmacológico para utilizar beta bloqueadores? Bradicardizar, doctor. Bradicardizar, perfecto, bradicardizante, genial. Ese es el objetivo farmacológico, bradicardizar. Muy bien. Eso quiere decir que si se utilizara propranolol con el objetivo de bradicardizar, como evento colateral en una persona asmática, ¿qué podría generar? ¿Qué podríamos generar en una persona asmática? ¿Es la broncoconstricción, doctor? Broncoespasmo, perfecto, broncoespasmo, genial. Muy bien, entonces recuerden eso, ¿ya? El propranolol es un medicamento contraindicado en un paciente con asma, ¿no? ¿Por qué razón? Porque puede inducir a broncoespasmo, no se olviden, perfecto, hasta ahí todo correcto. Ahora nos ponemos a pensar, por favor, en la sintomatología de la enfermedad de Graves, donde se utiliza propranolol. Ojo, es propranolol, no es propanolol, como a veces dicen, es propra. ¿Qué cosa es la enfermedad de Graves? Es la enfermedad de ¿qué? Hipertiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo. Y en el hipertiroidismo hay hiperactividad adrenérgica. Eso quiere decir que vamos a tener como manifestaciones clínicas, ojo, manifestaciones clínicas, porque eso es un manejo sintomático, no voy a estar hablando del tratamiento de la enfermedad de Graves, solamente del manejo sintomático. Hay palpitaciones, ansiedad y temblores. ¿Cómo fundamentamos farmacodinámicamente que el propranolol es útil en esta condición? ¿Cómo fundamento que el propranolol es útil en esa condición? A ver, ¿quién me responde, chicos? Doctor, ¿puede ser porque se estaría bloqueando esos receptores beta 2? Claro, beta 1 primero para disminuir, ¿qué cosa? Las 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 palpitaciones. palpitaciones, perfecto. Y si bloqueo beta 2, ¿dónde me interesa bloquear beta 2? En músculo esquelético. Eso, perfecto. En el músculo esquelético, ¿para qué? Para disminuir los temblores. Muy bien, perfecto, para disminuir los temblores. Entonces, sintomáticamente, se puede utilizar propranolol en enfermedad de Graves para disminuir, palpitaciones desde el bloqueo beta 1 en el corazón, ¿no? Valga la redundancia, ya tú dices beta 1 ya estás ubicado en el corazón, pero bueno, vamos a indicarlo, ¿no? Porque propranolol es un bloqueante beta 1, pero y bloquea beta, es un bloqueante beta, y al bloquear beta 1 en el corazón disminuye palpitaciones o bradicardiza, pero al ser no selectivo puede bloquear beta 2 en músculo
esquelético. Y al bloquear beta 2 del músculo esquelético, disminuimos los temblores. ¿Ya? Ese es el fundamento farmacodinámico. Ahora, por supuesto que estos beta blocks se van a privilegiar, como les dije, para bradicardizar, para disminuir la presión arterial o disminuir taquicardia, por supuesto. Entonces, debemos trabajar sobre beta 1, preferentemente. Ahí tenemos beta 1 selectivos de segunda, tercera generación, ¿no? Pero son más costosos, ¿ya? Son más caros. Entonces, eso también limita a veces el uso. Recuerden, los medicamentos, a mayor selectividad, mayor precio también, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menor evento colateral. Ahí tenemos el atenolol, por ejemplo, que es beta 1 selectivo. Está el bisoprolol, el esmolol, el metoprolol, el labetalol, ya de tercera generación. Esos son no selectivos de tercera generación, labetalol, carvedilol, ¿no? Y lo que debemos reconocer es aquí, por favor, cuáles son los mecanismos asociados a adicionales, ¿no? ¿Por qué tienen acá dice, ¿no? ¿Por qué tienen un asterisco, por ejemplo, carvedilol y labetalol? Porque estos fármacos, además de ser bradicardizantes, ¿ya? Además de inducir a bradicardia por bloqueo beta 1, también bloquean alfa 1. Eso quiere decir que disminuyen la resistencia vascular periférica. Entonces, si disminuimos el gasto cardíaco porque disminuimos la frecuencia y disminuimos la resistencia vascular, carvedilol y labetalol son excelentes fármacos. Son excelentes fármacos antihipertensivos, por ejemplo, ¿no? Claro, disminuimos la presión arterial desde la disminución del gasto y la disminución de la resistencia vascular. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, acá hay otros mecanismos adicionales vasodilatadores que acompañan a un antagonista beta, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos beta, y ahí están en la lista, que estimulan la producción de óxido nítrico, y reconozcamos que la producción del óxido nítrico genera un efecto vasodilatador, perfecto. Hay agonismo beta 2, perfecto. Agonismo, activación beta 2 a nivel de músculo liso vascular, relaja, vasodilatación. Antagonismo alfa 1, ya vimos, bloqueo del alfa 1, bloqueo de la proteína GQ a nivel de vaso sanguíneo, relaja. Bloqueo de canales de calcio, si no hay ingreso de calcio a la célula, hay relajación. Apertura de canales de potasio, si aperturamos canales de potasio, hiperpolarizamos las membranas vasculares y vasodilatación. Y podemos disminuir la actividad de las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Como con la actividad antioxidante. Recuerden que la actividad antioxidante, ¿no? ¿Qué promociona? Promociona óxido nítrico, y el óxido nítrico genera el factor de la relajación endotelial y la vasodilatación, ¿ya? Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado los fármacos adrenérgicos. Los más importantes, ya les he indicado, los del agonismo, los más importantes, ¿quiénes serán? Los alfa 1. ¿Para qué? Para promocionar vasoconstricción, de repente les dije en un shock hipovolémico, en un shock distributivo, para disminuir secreciones, por ejemplo, nasales, ¿no? El alfa 2, el agonismo, lo veremos todavía la próxima semana, pero está clonidina y alfa-metildopa, antihipertensivos en preeclampsia. Beta 1, dopamina, principalmente para shock cardiogénico. Beta 2, salbutamol, fenoterol, salmeterol, clenbuterol, formoterol como broncodilatadores. En los antagonistas, alfa 1, terazocina, prazosina, doxazocina, dobutamina, prazosina, terazocina, doxazocina, esos se van a utilizar en hiperplasia prostática benigna. ¿Por qué? Porque relajan la próstata y disminuyen los síntomas urinarios relacionados con este sobrecrecimiento y contracción de la glándula prostática. ¿Pueden ser utilizados como antihipertensivos porque son vasodilatadores? Sí, pero se utilizan en esquemas terapéuticos de asociación de fármacos, de sinergismo, como monoterapia. Nadie utiliza terazocina como antihipertensivo solamente, ¿no? Van a ver ustedes en los esquemas terapéuticos, ya cuando lleven terapéutica, que se asocia a otras, hacen sinergismo, ¿no? Se asocian a otras drogas. ¿Qué más es importante? Terazocina, ya, reacciones adversas, no se olviden. Genera hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque modulan vasodilatación, pueden generar visión borrosa y pueden generar problemas de eyaculación y disconfort sexual por justamente la glándula prostática que no se puede contraer en la misma intensidad.
Y luego hablamos de los beta bloqueadores no selectivos, timolol con su actividad antiglaucomatosa por bloquear beta 2 del músculo ciliar, aperturar trabéculas, drenaje, estimular el drenaje del humor acuoso y disminuir la presión intraocular. El propranolol, cuyo objetivo es bradicardizar, ¿no? Se utiliza en enfermedad de Graves para disminuir la sintomatología. ¿Por qué? Porque disminuye palpitaciones desde el bloqueo beta 1 y al ser no selectivo, propranolol bloquea también beta 2 en músculo esquelético y eso disminuye el temblor. Luego los beta 1 selectivos, como atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, ¿no? Pero son medicamentos un poco más costosos, tienen menor impacto sobre el beta 2. Y luego teníamos los de tercera generación, como carvedilol, abetalol, que además de ser bradicardizantes por bloqueo beta 1, tienen actividad vasodilatadora por antagonismo alfa 1. ¿Perfecto? No sé si tengan alguna duda, pregunta, por favor. ¿Quedó claro? Mayra, hola. Sí, buenos días, doctor. Una consulta. Me queda un poquito de duda con respecto a la noradrenalina. Comentó de que tenía como que efecto, tenía dos tipos de efectos, ¿no? Uno con respecto a los beta 1 y otro con respecto que era su antagonista del alfa 1, ¿cierto? Por ejemplo, mencionó de que en la noradrenalina tenía un efecto, bueno, en los receptores beta 1, que lo que generaba pues era un aumento de calcio y así en el corazón, ajá, Sí. y aumentaba la contracción muscular, por ende aumentaba la frecuencia cardíaca, generaba taquicardia. Pero, pero también a su vez tenía como que un efecto inverso a través de los alfa 1. No, de los beta 2. Ah, La adrenalina. la noradrenalina, ajá. La adrenalina, porque la noradrenalina no tiene sensibilidad sobre beta 2. La adrenalina a nivel del músculo liso, aún activando el músculo liso y activando la proteína GS, genera relajación, ¿no? Pero eso es, ¿por qué? Porque el terminal bioquímico promociona proteína quinasa, la activación del beta 2, y eso va a activar a las bombas de calcio tepeasa, ¿no? A los cerca, y eso va a generar que se produzca la relajación, ¿no? Por eso es que hay una respuesta aquí, lo expliqué acá, eso está aquí explicado. Ajá. ¿No? Entonces, ahí yo les decía que el salbutamol, que podría ser, es se me fue la palabra, el agonista, ¿no? El agonista directo, beta 2, como lo puede ser adrenalina, trabaja y aún activando el proceso, calcio disminuye. Por eso les decía, ténganlo ahí en una observación especial. Por eso lo expliqué en la pizarra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al final induce a relajación. Entonces, en sí, para la idea resumida, es de que la adrenalina actúa sobre los beta 1, pero la adrenalina trabaja sobre todos los receptores. Sobre todo. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Trabaja sobre todos. Y en el caso del corazón es beta 1 y su antagonista beta 2. No. Es otro receptor. Otro. Los receptores adrenérgicos son de dos tipos y cada tipo tiene sus subtipos, ¿no? Los adrenérgicos son alfa y beta. Tenemos alfa 1, alfa 2 como subtipos alfa. Y como subtipos beta, beta 1, beta 2, beta 3. Farmacológicamente significativos, beta 1, beta 2. Cada tipo de receptor tiene su órgano de acción. Y cada órgano responde de una manera particular. Si vemos el trabajo cardíaco, ¿no? Con adrenalina, por ejemplo, la adrenalina trabaja sobre todos los receptores. Si yo veo el trabajo de adrenalina sobre alfa 1, vasoconstrictor, responde con vasoconstricción. Si hablo de adrenalina sobre alfa 2, sin ánimos de querer generar confusión, disminuye liberación de noradrenalina. Lo veremos la próxima semana con los antihipertensivos de este tipo. Si hablo de adrenalina beta 1, trabajo sobre el corazón, ¿no? ¿Y qué genero? Inotropismo positivo, dromotropismo positivo, cronotropismo positivo. Y si hablo de adrenalina sobre beta 2, yo tengo respuesta muscular lisa,
y respuesta muscular esquelética. Muscular lisa, broncodilato. Muscular esquelético, tiemblo. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Quedó mejor, más claro? Sí, doctor. Lo que pasa es de que ahí yo me estaba confundiendo, era de que estaba viendo en otra estructura. Si ya la adrenalina con las beta 1 favorece la contracción del corazón, pero asimismo a través de los receptores alfa 1 me genera vasoconstricción. Efectivamente, así Ajá. es. Entonces, en algún caso puede darse que si yo le coloco noradrenalina o demasiada noradrenalina a un paciente, puedo, en vez de favorecer la contracción muscular, ¿puedo generar alguna bradicardia por el aumento de las resistencias vasculares? No, pero el aumento de la resistencia vascular no tiene que ver con la bradicardia. ¿Por la vasoconstricción? No. Pero ninguna vasoconstricción promociona bradicardia. Refleja, dirías. O sea, una bradicardia refleja por ahí. Sí, ajá, por una bradicardia refleja por un efecto Pero parasimpático. sí, claro, ahí sí podría haber una modulación, ¿no? Pero Ajá. no es lo que normalmente se busca, ¿no? Ah, ya, sí, pues porque eso era lo que más o menos había estado viendo y ahí fue de que me generó un poco de duda. Claro, pero ten en cuenta que eso no se va a ver tan sostenido. ¿Por qué? Porque tú por otro lado estás activando beta 1. Ajá, sí. Y cuando activas beta 1 vas a taquicardizar. Sí. Claro. O sea, sería en un caso que prácticamente extremo, que no se ve como tal. Pero, o sea, no hay forma que una adrenalina inyectada no reconozca beta 1. Entonces, predominante es beta 1. No estoy diciendo eso. Ahí Cuando es tú utilizas adrenalina, activas a todos los receptores adrenérgicos. Ah, no, pero con respecto me estaba refiriendo a lo que ahorita estábamos mencionando, ¿no? Con el beta 1 en el corazón. Ya, claro, pero no hay una desconfiguración del receptor, es lo que quiero que tengas claro, ¿no? O sea, ya. O sea, no es algo que lo bloquee, ya, por así decirlo. No, para nada, lo tiene que activar. Ya, está bien. Gracias, doctor, esa era mi duda, porque había leído algo así. Está bien, perfecto. Hay que continuar la lectura. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Tengan en cuenta, muy bien, Mayra, te felicito, estás leyendo, eso es importante, pero sí ser honesto, ¿no? Que a esas alturas ya de la lectura es bastante, ¿no? Si alguien quiere hoy coger un libro, mañana coger un libro para estudiar para el examen, ya es bastante, ¿no? Los que no lo hicieron a tiempo, bueno, tendrían que dedicarle muchas horas específicas al curso porque ya ahorita son varios capítulos, son como 6 capítulos que debemos haber avanzado del libro. No es imposible, no con eso estoy diciendo es imposible, no, denle con fuerza, pero bueno, ya es bastante para que lean. Un abrazo para todos. Piensen que la responsabilidad que tenemos el día de mañana es importante, ¿no? Elegir las autoridades no es un tema de que escojo al que